Ahí está, ahí comenzó. Miren, ahí una compañera de ustedes consiguió el final de ALE de marzo de este año. Y saben que me sorprendió porque es un final donde él cambió las preguntas, pero a mí nadie me cree cuando yo digo que estos profesores, sobre todo los jóvenes, por ejemplo, el secuaz de Ale, este Zinc, sí debe estar en los grupos de los chicos, por lo menos estaba antes en grupos anteriores. Y saben que me llamó la atención porque hizo preguntas de temas que ustedes sí tienen en los apuntes míos, pero que normalmente no tomaban. Así que y es el último, si no me equivoco, porque estuve averiguando, y bueno, por ahí si alguien sabe algo me avisa, es el último que él tomó, es de marzo, hace poquito, abril, mayo, junio, julio, 3 meses atrás. Muy posiblemente si llegara a ser escrito, porque son muchos ustedes, que seguro para mí va a ser escrito, y si lo toma él, si no es el mismo, pega en el palo. Pero con este examen que vamos a ver ahora, más todo lo que vimos, ya está. Si toma Ale, se estudia eso. Si el otro toma el otro, es un poquito más largo. Por eso es que yo necesito un par de clases más. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver ese. No obstante, si a alguien, y mañana le voy a subir la solución, pues vamos a ver la solución de los dos esos que le di para que ustedes practiquen. No sé si alguien practicó algo, alguien me quiere preguntar algo de eso. Yo lo tengo que hacer, no lo hice eso. Pero lo voy a preparar para mañana. Y, y bueno, ya más o menos ahí vamos a estar bien con esto de impuesto a las ganancias, porque hemos visto muchas cosas igual, voy a buscar. Igual si ustedes quieren buscar también, pueden hacerlo entre las preguntas que no hemos resuelto, porque vieron que son muchísimas, pero yo le pongo mayor énfasis a los últimos meses, porque normalmente repite o porque las preguntas se ampliaron. Así que ahora, bueno, cualquier cosa me preguntan, y si no, mañana le paso uno, pasa otro y ya estamos. Y ahora les comparto este examen de Ale, les voy a mostrar, muy largo para hacer una hora y media. Por eso yo les recomiendo a ustedes que especulen, vayan primero a contestar directamente las que ya se acuerden. Muy largo, para mí no, una hora y media para hacer este examen me parece muy largo. Ahí les comparto. A ver, a ver. Ah, bien, este es el examen, miren. Dice acá la fecha, ¿vieron? No sé si ahí sí se ve, creo, sí se ve. Ahí está la fecha. 8 Sí, del profe. 3. Bueno, ya lo agrando un poquito también. Ahí está. Bien, dice, el examen se debe hacer en forma manuscrita, no se admitirá examen en Word. Recuerden que eso es con este profesor. Y les comento por qué hay una gran probabilidad de que sean este y el changuito ese que es su obsecuente los que le tomen, porque ya está definido el examen de impuestos 2 y es con Word. ¿Quién toma con Word? Falco. Entonces, muy posiblemente sea este profesor el que les tome a ustedes a los de distancia. Aquí hay 3 chicas que sí o sí rinden con Ale porque ellas son de presencial. Bueno, todos estos temas son los que también toma Ale en los orales y más las preguntas que yo les subí a ustedes. Ahí está la esencia de lo que ellos toman. Fíjense, vamos a comenzar. Dice, mire, aspecto a tener en cuenta, para alumnos que rinden en condición de libres, deben responder satisfactoriamente el siguiente punto para tener derecho a la corrección restante. Y miren, el primer punto, este no lo desarrollé porque ya lo tenemos. O sea, hay unos cuantos chicos acá que rinden libre. Si ustedes rinden libre con Ale, si les toca, ¿cómo se van a dar cuenta que rinden con Ale? Porque va a decir que hay que hacerlo en forma manuscrita y subir, ¿entienden? O sea, el examen se desarrolla en forma manuscrita, ese es Ale. El examen se desarrolla en Word, ese es Falco. Bien, entonces acá los temas que normalmente toman como libres son compensación de quebranto y el otro tema que es deducciones personales. Ya lo tienen resuelto a eso en los otros, en los otros Word. Igual,
cuando terminemos de ver este examen, a ver, yo voy a salir un ratito de acá. Vamos. No me deja salir. A ver, veamos. Espera un segundito. Ahí está. Yo ahora les voy a compartir el que les preparé ya como resumen de todo. En serio, yo trato de buscar la forma más fácil para que ustedes estudien. Yo le armé esto, miren, que se lo voy a dar cuando terminemos de ver este ejercicio, por supuesto. Cuando termine la clase. Se llama Ale final todo. O sea, acá está todo lo de Ale, todas las preguntas. No tienen que buscar distintos. Pero por favor, yo necesito que me escuchen porque por ahí parece que ven la afirmación o están en clase y no me entienden. A ustedes les va a llegar un Word que va a decir Ale final, teoría técnica en positiva 1, todo. ¿Ven? ¿Qué quiere decir? Que acá, si yo estudio, leo estas 17 páginas y aquí están todo lo que hemos hecho de Ale, todo completo. ¿Sí? O sea, más resumido para que tengan que ver un solo, por ahí lo imprimen a no estudian de la compu, pero ya estudian solo este. Yo porque quiero que la gente se presente, ya que me han pagado, se presenten a rendir. Bien, volvemos a lo nuestro entonces. Volvemos a este. Bueno, veamos, entonces, quedamos que la primera pregunta ya está. Esta pregunta es la que no me gustó y mírenlo, es muy larga, dice, impuesto a las ganancias de primera y segunda categoría. Lo que recuerden de leer los títulos porque él los orienta sobre el tema. Entonces, impuesto de primera y segunda categoría. Dice, señale las rentas que constituyen la ganancia de primera categoría. Nunca, ni él ni el otro profesor toman eso. Yo siempre lo digo, no hace falta saber de memoria las ganancias que componen cada categoría. Y me llama la atención que ahora en agosto pidió. Entonces, supongamos que ustedes no se acuerdan de todas, pero por lo menos la más importante. Yo, por supuesto, para mí es fácil porque yo tengo tiempo el mundo, les preparé todas las ganancias que son de primera categoría. Ustedes, por lo menos para sumar puntos, tienen que acordarse de la primera, que es la más fácil, que es el alquiler de inmuebles urbanos y rurales. Ahí dice que ganancia de primera categoría son producto en dinero en especie del alquiler de inmuebles urbanos y rurales. Recuerden que se llamaba renta de suelo. ¿Sí? La segunda, que es más difícil, no la vamos a marcar, pero es la contraprestación que se recibe, dice, por constitución a favor de terceros, de derechos reales de usufructo, uso, habitación o anticresis. ¿Qué quiere decir eso? Yo le voy a dar un ejemplo. No lo daba porque nunca tomaban esto, se los doy ahora. Por ejemplo, anticresis, que era más difícil, es cuando supongamos que ustedes son contribuyentes del impuesto a la ganancia. Le deben dinero a un proveedor. Entonces, ustedes son dueños, supongamos, una tienda de ropa, y al proveedor de ropa de invierno le deben dinero. Y no hay plata. Entonces, le dicen al proveedor, mira, yo te doy un inmueble, vos alquilalo y cobrate de ahí lo que te debo. Eso se llama anticresis. Entonces, para el proveedor no es ganancia, porque él, si bien alquila un inmueble, lo hace para cobrar una deuda. ¿Saben para quién es ganancia? Para el que le cedió el inmueble y que le debía la plata por el tema le debía dinero, entonces le dio el inmueble para que el otro se cobre con el uso de ese usufructo de ese inmueble a través de un alquiler, por ejemplo. Eso es anticresis. Pero vuelvo a decir esto, si se acuerdan bien, contraprestación es que se recibe por usufructo, uso, habitación de inmuebles, supongamos, no hay que saber de memoria. Este es el otro que es importante, que es, si me puedo acordar, el valor de las mejoras no indemnizadas introducidas por los arrendatarios o inquilinos. O sea, ¿se acuerdan que el inquilino hacía un baño y el dueño dice, bueno, pues yo no te reconozco nada? Entonces el dueño tenía que declarar ese baño como ganancia de primera categoría. Supongamos que no me acuerdo el nombre, pero sí se van a acordar que yo le había comentado de que, por ejemplo, si el impuesto inmobiliario, el alumbrado de luz y limpieza, el alumbrado y limpieza lo paga el inquilino,
para el dueño del inmueble es una ganancia. Por eso dice la contribución directa o territorial y otros gravámenes que el inquilino arrendatario ha tomado a su cargo. Y la otra que también es, bueno, esta dice, recuerden, esta decíamos que era, si yo con el inmueble alquilo bienes muebles, todo es ganancia de primera categoría. Eso es lo que dice ahí. Si con el bien mueble yo alquilo, con el inmueble alquilo bienes muebles, todo es ganancia de primera categoría. Y el valor locativo, que es un tema que les gusta, acá ya lo descubrí profesor, dice, contador, no es profesor, profesor hay que tener título para ser profesor. El valor locativo por el inmueble que el propietario ocupen para recreo, veraneo o cedido gratuitamente. ¿Sí? Entonces, de esas 7, bueno, le explico la última. Dice las ganancias que los locatarios obtienen, acá estoy, ya les muestro. Las ganancias que los locatarios obtienen por el producido en dinero o en especie de los inmuebles urbanos rurales dados en sublocación. Eso es cuando, yo les doy un ejemplo sencillo, por ejemplo, hay una peluquera que tiene un salón muy grande y le alquila un sector del salón a una manicura para que haga las manos. Entonces lo que la peluquera le cobra sería una sublocación. Eso tendría que declarar como ganancia de primera categoría. Hay cosas que yo no le explico porque nunca las toman. Sin embargo, es raro esto, pero bueno, gracias a Dios, nuestros compañeros, yo nunca pienso en las casualidades, sino en las causalidades. Menos mal que me lo pasaron creo que el sábado a la tarde, no me acuerdo, sí, el sábado. Entonces se los preparé el domingo para que los tengamos y no tenía tiempo de preparar nada. Entonces ahí tenemos lo que acá nos dice señala renta, ganancia de primera categoría. Son 7, pero hay 4 que por ahí son las más fáciles de acordar, igual que no de memoria, ¿no? No hay que acordarse así de memoria. Por ejemplo, acá yo puedo decir el alquiler o la ganancia, ya sabemos que son ganancias, supongo, el alquiler de inmuebles urbanos y rurales. La mejora que no le reconoce el propietario al inquilino. Ahí lo digo. Acá pongo impuestos municipales, por ejemplo, impuesto inmobiliario, alumbrado y limpieza que paga el inquilino. Ahí está. ¿Sí? Cuando se alquila junto con el inmueble, los muebles, todo es ganancia de primera categoría. Así también lo puedo decir. No necesariamente tiene que ser como dice la ley. ¿Sí? El valor locativo cuando es el supuesto alquiler, cuando el contribuyente tiene un inmueble destinado a recreo, veraneo o cedido gratuitamente. Bueno, la ganancia que los locatarios. Entonces, la sublocación que hace del inmueble una persona que alquiló el mismo. O sea, en este caso, por ejemplo, otro le hago un ejemplo más fino, digamos, un contador que alquila un departamento que tiene 2 dormitorios, en uno de ellos pone su oficina y el otro se lo alquila a un abogado para que ponga su estudio. Ahí tiene otro ejemplo. Eso sería lo que él le cobra, lo que el contador le cobra al abogado por el uso de ese departamento, sería ganancia de primera categoría. Ahí tienen enunciadas todas las ganancias de primera categoría. Pero ese era el punto A. Miren el B. Vamos al B. El B dice, explique qué es el valor locativo. Entonces yo acá le puse a ustedes, ¿qué es el valor locativo? Veamos, es una excepción a la teoría de la fuente de primera categoría. Se emplea cuando el contribuyente tiene un inmueble destinado a recreo, veraneo o cedido gratuitamente. Representa el supuesto valor que se obtendría si el inmueble fuera destinado a alquiler. Es el concepto de valor locativo. El supuesto valor que se obtendría si el inmueble fuera destinado a alquiler. Su valor es determinado en función del valor que rige en la zona donde el inmueble esté ubicado. O sea, yo en realidad no lo alquilé, lo uso yo. Pero dice así que le hago perder dinero, por eso es como que me lo autoalquilo. ¿Y a qué precio? Y al precio que vale el alquiler de un inmueble en la zona donde se encuentra ese inmueble. Incluso acá yo le aumento un extra, yo no quería ponerle más cosas, pero le aumento un extra, por la duda. También podrían poner de que se imputa en columna 1, en columna 1, como un concepto que no justifique incremento patrimonial, porque ese dinero nunca entró. Se imagina que uno no se paga a sí mismo.
lo mismo que el interés presunto. Esas son las dos ganancias que van en columna 1 porque son ganancias supuestas, no son reales. Yo a esto no lo iba a poner, pero se lo pongo así queda más completo. Pero vuelvo a repetir, ustedes tienen que tener por ahí capacidad de síntesis para poder hacerlo, porque es muy largo si lo quieren hacer de una. Mira, ya tenemos la B entonces. A, B de la pregunta 1. Vamos a la pregunta 2. Explique cómo se determina esto yo lo explico en la práctica, igual, pero no lo toman ni en la práctica ni en la teoría. Pero la verdad que esta pregunta me sorprendió. Dice, explique cómo se determina la ganancia de la primera categoría, cómo deben determinar la ganancia de primera categoría quienes perciban arrendamiento en especie. El arrendamiento en especie se utiliza mucho en la actividad rural, que por ejemplo ustedes alquilan un campo para la plantación de soja y el alquiler que ustedes le van a pagar es el 10% de la producción, por ejemplo. Entonces ahí estamos hablando de alquiler en especie. Entonces acá le pregunta cómo deben determinar. Entonces acá está, miren. Quienes perciban arrendamiento en especie declararán como ganancia el valor de realización de los bienes vendidos, ya le voy a hacer un ejemplo, y el precio de plaza de los bienes que no se vendieron. El valor yo lo voy a cambiar acá, lo voy a escribir mejor. Esto lo saqué del módulo, pero no está bien redactado. El valor de los bienes que no se vendieron al cierre, ya le explico, por supuesto, al precio de plaza. En este último caso, la diferencia entre el precio de venta y el precio de plaza se computará como ganancia o quebranto del año en que se realizó la venta. Yo le voy a volver a leer y de ahí le voy a armar, no le voy a hacer el ejemplo acá abajo para no alterar la respuesta, porque por ahí parece que hay, no sé si yo creo que hay un problema de lectura, porque todos leemos muy apresurado. Entonces por ahí no leen bien lo que yo le escribo, entonces por eso no quiero poner acá, porque si le digo este ejemplo no va a la solución, igual después quieren poner la solución, bueno. Entonces lo voy a hacer el ejemplo fuera de esto, vamos a hacer un ejemplo de alquiler en especie, lo vamos a hacer en el chat del Skype, pero vuelvo a... Luis, Sí, recién dijiste que es común eso en especie en el tema del campo, pero dijiste el 10% de la producción, ¿en ese caso no sería una regalía? sí, sería regalía, exacto, pero generalmente se hace así, solo que él acá te lo pone, es ganancia de primera, salvo que vos percibas un porcentaje de la producción. Bien, bien. Acá sería de primera, ¿te acuerdas que nos preguntó esa? Está buena porque esa pregunta nos hicieron, decía, supongamos, recibí, no sé cómo de la soja, no sé, 2 toneladas de soja, supongamos. Ahí estaría más claro que de primera categoría. Si recibí un porcentaje sería de segunda, ¿sí? Regalía. Bien, entonces, a ver, vamos de vuelta. Quienes perciban arrendamiento en especie declararán como ganancia el valor de realización de los bienes vendidos y el valor de los bienes que no se vendieron a cierre al precio de plaza. En este último caso, esto, con que ustedes pongan eso, andamos bien. Porque yo acá le aumenté para que quede perfecta la solución. En este último caso, a diferencia del precio de venta y el precio de plaza, se computará como ganancia o quebrante el año que se realizó la venta. No se rectifica la declaración jurada del periodo anterior. Eso no hace falta, por favor. Yo también les tengo que explicar. Ahí está. Ahí está bien. Ahora les muestro, entonces salgo un ratito de acá y en el chat, el grupo, acá, ahí estoy en el chat, ahí les voy a poner a ustedes eh, cobro en especie. Ese es el título, cobro en especie. Entonces, dice, vamos a suponer que se reciben, ahí está, se reciben, vamos a hacerlo sencillo, kilo de trigo en concepto de alquiler. Yo voy a poner todo el enunciado y ya les muestro, ¿sí? Pero un cachito.
yo siempre le pongo números chicos. Así sería, por ejemplo, un ejercicio que le podrían tomar en un examen de práctica. Dice, se reciben 1000 kilos de trigo en concepto de alquiler, se venden 500 kilos a 200 pesos, no hacía falta poner el kilo, bueno, ya lo puse, y el precio de venta al cierre de 300 pesos. Bien. Entonces, yo lo que le leía a ustedes que dice que la ganancia se declara lo que se vendió por el precio de venta y lo que no se vendió por el precio de venta al cierre, que sería el precio de plaza. Ahí lo voy a aclarar un poquito. Pero ya lo mejoramos este. Para que quede bien clarito. Ahí está, miren, dice, se reciben 1000 kilos de trigo en concepto de alquiler, se venden 500 kilos a 200 pesos, el precio de venta al cierre de 300 pesos. Bien, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se determina la ganancia? Entonces ahí dice que será la suma de los kilos vendidos al precio de venta. Entonces yo hago 500 por 200 más los kilos que no se vendieron al precio de plaza. 300, los otros 500, porque eran 1000, por 300. 500 por 200 son 100.000 y el otro 150, 250.000. Ahí está. Entonces yo declaro así como la ganancia. Fíjense, ahí dice 500 por 200 más 500 por 300. ¿Por qué? Porque dice que la ganancia cuando se cobra en especie es igual a lo vendido por el precio de venta y a lo que me quedó en stock por el precio de venta en plaza. Y la segunda parte de la lectura, sin salir de acá, yo lo vuelvo a leer para no confundirlo, leo textual de acá, dice, la diferencia entre el precio de venta y el precio de plaza citado se computará como ganancia o quebranto en el año que se realizó la venta. Ahora les muestro el ejemplo. Entonces, al año siguiente, vamos a hacer que gane. Al año siguiente, se venden los 500 kilos de trigo que estaban en existencia a 350 pesos. Ahí está. Entonces, fíjense en que dice ahí en el chat, les puse que al año siguiente se venden los 500 kilos, o sea, estos que estaban acá por 300, se los vende a 350. Entonces se declara la ganancia que falta. ¿Cómo es? Ahora les explico. Entonces van a ser 500 por, entre paréntesis, y 500 por, está bien, entre paréntesis, 350 menos 300. Ya a ver si se entiende. Entonces eso me va a quedar 500 por. O sea que yo solo voy a tener que declarar 25.000 pesos. ¿Por qué? Porque yo acá, el año anterior, ya le había declarado esta ganancia. Ya declaré una supuesta ganancia. Si, por ejemplo, acá yo lo hubiera vendido a 250, hubiese perdido 25, tenía que declarar el quebranto. Ahora, todo esto yo voy a volverle a cargar el enunciado de la solución y se la voy a volver a leer a ver si se entiende. Dice, quienes perciban arrendamiento en especie declararán como ganancia el valor de realización de los bienes vendidos. Nosotros recibimos 1000 kilos de trigo, vendimos 500 a 200 pesos. Y el valor de los bienes, podemos poner incluso acá, bueno, y porque algunos lo hacen, está bien, no dije nada. Y el valor de los bienes que no se vendieron al cierre al precio de plaza. Por eso pusimos 500 por 300.
Y en este último caso, o sea, cuando se ponen bienes que no se vendieron por el valor de plaza, la diferencia entre el precio de venta y el precio de plaza citado, por eso en el chat dice 350 por 300 menos 300, se computará como ganancia o quebranto en el año que se realizó la venta. Porque yo acá ya me están cobrando una ganancia que todavía no tengo, una ganancia supuesta, porque yo no sé si lo voy a vender, pero ellos igual me hacen que lo declare como que ya lo vendí. Entonces, cuando lo vendo realmente, si lo vendí a un precio mayor, imputo la ganancia excedente. Si lo vendí a un precio menor, imputo el quebranto que se produjo. Y eso es todo lo que le toman de perciben arrendamiento en especie. A veces no habíamos visto. Ninguna de estas preguntas, la verdad que esta es la que menos habíamos visto. Valor locativo sí le expliqué, pero esta no, porque yo digo, está por supuesto en el apunte, pero digo, no. Especie también está, pero ahí está el detallado. Y esta también me mató, ¿qué quieren que le diga? Yo la verdad que me sorprende, porque parece que estuvieran escuchado que yo digo que no toman eso nunca. Señale las rentas que constituyen ganancias de segunda categoría. Recuerden que segunda categoría, también pueden poner eso, si ustedes ven que que le está costando, pueden poner características, decir, bueno, criterio percibido, renta de capitales, el nombre, ¿me entienden? Y acá tenemos, si hemos visto estas, por supuesto, las que le toman a ustedes. De paso, repasamos un poco. Por ejemplo, locación de cosas muebles, derechos, regalía, que es justo, recuerden que eso vimos, y era justo lo que estaba diciendo Fernando ahí, de la regalía. Está bien. Bien. Después también podemos, esta bueno, es fácil, toda suma que sea producto de la colocación de capitales. Porque ese, como se llama, como la ganancia, renta de capital, entonces, por ejemplo, acá aquí hace referencia cuando yo le presto plata a otro y le cobro interés. Bueno, después esta, obligaciones de no hacer, que ahí vimos que la obligación de no hacer es de segunda, pero también puede ser de tercera y de cuarta, pero en la ley aparece dentro de la segunda. Ahí está explicado incluso en el apunte. El interés accionario de la cooperativa, que es algo parecido, que aparece en segunda categoría, pero también puede ser de cuarta o puede estar exento. Bien. Y esta también, la transferencia de inmuebles, bienes inmateriales, ahí tenemos 5, yo siempre les marco 5 de cada lado como para que la podamos pelear. Por supuesto que si se acuerdan, renta vitalicia, que hoy en día en Argentina la verdad que no sé si hay. Acá sacar seguro de vida, porque seguro de vida está exento. Dejamos renta vitalicia sola. Después dice, planes de seguro de retiro privado, que es como una jubilación, pero que ustedes pagan aparte. Y cuando se retiran de la actividad laboral, tienen una jubilación más. Desistimiento de los planes. Si yo tenía un plan de seguro de retiro privado y desisto de ese plan, también va a estar grabado. Acá pide que la nombremos nomás, que ahí están nombradas. ¿Sí? Entonces recuerden que también pueden, vuelvo a repetirles, si ustedes no se acuerdan muchas, agregar de que son ganancias de segunda categoría, que se aplica el criterio de lo percibido. Y bueno, dice que toda suma que surge de la colocación de capitales, locación de muebles, derechos, regalía. Después tenemos obligación de no hacer, el interés accionario de la cooperativa, transferencia de bienes y material. Y bueno, y acá están, porque aún todavía está en la ley, como ganancia de segunda categoría, los dividendos y utilidades que distribuyen la sociedad del artículo 73, inciso A. ¿Cuáles son esas? Son la SA y la SRL. Pero nosotros sabemos que esos dividendos hoy en día están grabados por impuesto cedular. Sin embargo, sigue apareciendo en la ley dentro de segunda. Luis, Sí, ahí cuando nos piden segunda categoría, entonces también aprovechamos y mencionamos que dentro de la segunda categoría estarían los impuestos celulares, es decir, sí, sí, claro, muebles, todo eso. claro, si te llega, pero si vos te acordás 7, 8 de estas, las dejás porque ya va a ver cuando terminemos, larguísimo el examen. Y recuerden siempre jugar con el tiempo. Ya le voy a decir que sería jugar con el tiempo cuando terminemos. Bien. Y yo acá le puse lo que dice la ley, dice, impuesto a las ganancias, gastos y deducciones. Señale los conceptos deducibles para determinación de la ganancia neta de primera categoría. ¿Qué es la ganancia neta primero?
Vuelvo a repetir, acá el A decía, señale los conceptos deducibles para estimación de la ganancia neta de primera categoría. Bien. ¿Qué es la ganancia neta? La palabra ganancia neta, la vamos a marcar ahí, es la diferencia entre la ganancia bruta, que sería todo lo que hemos puesto arriba, esto que está acá, que sería lo de primera categoría, esto que vimos acá, esto se llama ganancia bruta. ¿Por qué es bruta? Porque serían todos los ingresos que se producen sin restar la deducción. Cuando me dice que le señale las deducciones, dice señale las deducciones, los conceptos deducibles para estimación de la ganancia neta de la primera categoría, entonces ahí nosotros podemos escribir la amortización, el gasto de mantenimiento, todo lo que a ustedes se les ocurra, pero resulta que hay en la ley, hay un artículo específico que habla de esto, miren, señala esas 4 nomás, así dice. Puedo deducir más cosas, sí, pero ahí solo señala estas 4, no señala otra. Impuesto y tasa que graban el inmueble, las amortizaciones del edificio, los intereses devengados por deuda hipotecaria, las primas de seguro. Esas 4 tienen el módulo así señalada como deducible para determinación de la ganancia neta. Entonces yo digo, bueno, y yo le aumenté la deducción especial para inmueble urbano, ¿se acuerdan? La deducción especial para inmueble urbano era que podía deducir los gastos reales o gastos presuntos, 5% sobre la renta bruta del inmueble, que es solo para inmueble urbano. ¿Qué eran los gastos para inmueble urbano? Acá le falta algo para que quede bien. Relacionados con los gastos de mantenimiento. Recuerden que los gastos de mantenimiento pueden ser, por ejemplo, reparaciones y la prima de seguro. Yo puedo deducir por gastos reales o por presuntos. Pero, si se fijan en el módulo, hay una partecita que dice los conceptos, señales. Cuando dice señales, menciones, no nos pide que expliquemos nada, solo que los pongamos. Y esos 4 son. Bien, acá ya estamos en la segunda pregunta, pero vamos a analizar, antes de seguir, el contenido de la primera. ¿Bien? Dice A, B, C y D tenía. Bien, ahí tenemos la primera pregunta que dice entonces, señale los conceptos deducibles para la determinación de la ganancia neta de primera categoría. Vamos abajo. Esta la hicimos, pero yo la quería dejar, a este examen no sé por qué, pero lo quiero dejar completo, no decirle que lo busquen ustedes a la solución en otra, pues está completo, está todo para que ustedes lo estudien de acá directamente. Dice, indique 3 deducciones generales admitidas por la ley y explíquelas. Seguro para caso de muerte, yo puse seguro para caso de muerte y seguros mixtos. Existe un límite sobre lo que se puede deducir en cada periodo fiscal por este concepto. Eso es la explicación. No hace falta ni que pongan el valor. Si ustedes observan la declaración jurada en el apunte, dice seguro para caso de muerte. Dice deducciones generales. A ver, ya lo vamos a ver enseguida. Sí lo vimos este año. Amortización de bienes y materiales. Yo acá le puse otras deducciones para que corresponda a su deducción vía amortización de haber sido adquirido y tener un plazo de duración limitado. ¿Cómo es? ¿Qué son los bienes materiales? Por ejemplo, la patente de invención, la llave de negocio. ¿Cuál es la diferencia entre patente de invención y llave de negocio? Que la patente de invención puede ser cedida por un tiempo determinado, por ejemplo, 5 años. Entonces yo la puedo deducir vía amortización porque tiene una vida útil y porque yo soy el que la compró o la alquiló. Pero la llave de negocio, por ejemplo, que es la cartera de clientes, uno no sabe cuánto tiempo va a durar. Entonces ahí no puedo deducir la amortización. Por eso la amortización de inmateriales solo es posible si el bien tiene una vida útil definida y si fue comprada. O sea, el que la creó, por ejemplo, el que creó la patente de dimensión, el dueño, no puede aplicar una amortización sobre ese bien inmaterial. Solo el que la adquirió, por eso dice, los bienes materiales, amor, eso le gusta preguntar al otro tipo, ¿ves?
Dice, los bienes inmateriales se amortizan, explique, y es la misma por solución. Pero por eso les digo, por ahí la forma de preguntar difiere, pero el impuesto es uno solo. Entonces acá nos dice, la amortización de bienes inmateriales para que corresponda su deducción vía amortización debe haber sido adquirido y tener un plazo de duración limitado. Bien, ahí tenemos dos. Yo le puse otra, pero igual acá les puse 5, pero recuerden, no pongan de más porque no es que les suma más puntos. Yo le puse más para que no tengan todas las mismas, digamos, y son aquí, gasto educativo. La deducción tendrá como límite, eso es lo que pusimos la deducción tendrá como límite el 40% del mínimo no imponible aplicable a cada ejercicio para hijos hasta 24 años. O sea, es la única que no es como la deducción personal que la carga de familia hasta 18. Estos gastos educativos son hasta 24. Después dice servicio doméstico, deducible con limitaciones, hasta el mínimo no imponible. Pero también exige que el contribuyente debe ser, fíjense acá, dice, debe ser el dador del trabajo y realizar las contribuciones patronales correspondientes. A ver, ¿qué quiere decir dador de trabajo? Que la empleada doméstica realmente trabaje para él. Por ahí dice, bueno, resulta que la vecina tiene una empleada doméstica en blanco, le paga todo, pero como la vecina no paga ganancias, el vecino le pide que si la puede declarar como si él la tendría la empleada. Por eso dice, debe ser el dador del trabajo, no la vecina. Sí, y después tenemos interés hipotecario. Ustedes tienen otras, porque ya le hicimos esta pregunta en otro examen de ALE, pero igual, interés hipotecario relacionado con la casa habitación, hasta 20.000 pesos por periodo fiscal. Esas son deducciones generales. También pueden poner acá, recuerden que ¿qué tenía como característica en cuanto a lo que se refiere a la forma de imputar? Que las deducciones generales se imputan por el criterio de lo percibido. Porque como no se identifican con ninguna categoría, por eso se llamaban generales, que son, a ver, ya salimos de acá, ya les muestro. Recuerden que habíamos dicho que las deducciones generales son aquellas que no se identifican con la categoría en general, pero que la ley permite que uno la pueda deducir. Ahí estoy abriendo el apunte de ganancia. Así les muestro. Ahí está. Bien, bien, bien. Bueno, ahí dejo de compartir y ahí voy. Bien. Ustedes tienen que, por supuesto, si quieren, digo yo, siempre una forma que facilita el estudio de esto, de impuesto a las ganancias de persona humana. Ay, no, siempre va a ser este cuadrito, el cuadrito este que yo le armé a ustedes, que es con el que yo enseño la práctica. Bien, acá tenemos deducciones generales, podría haber puesto gasto de sepelio, también está el aporte de autónomo, obra social, obra de jubilación. Acá está, pero hay una pregunta específica de estas, de las ganancias que tienen limitación, ¿ven? Pero también podría haber puesto estas porque también son generales. Recuerden que todas estas se imputan o se guían por el criterio de lo percibido. Porque yo no la puedo identificar, a todo esto que gasto acá y que lo anoto, no lo puedo identificar con ninguna categoría. Entonces no le puedo aplicar en alguna el devengado, en otra el percibido, no. Como no se identifica con ninguna de las categorías, directamente se establece que va a hacerse, va a imputarse por el criterio de lo percibido. Bien, eso les quería mostrar. Y ya ahora vamos a ver, lo voy a dejar ahí porque ya vamos a volver sobre esto. La pregunta que sigue, miren, volvemos al examen. Si yo realmente estaba feliz de poder armarle este examen porque
No sé, parece que uno no hubiera visto nada y hemos visto un montón de cosas, pero ¿cómo él puede saber específicamente? Yo no creo en la casualidad, no creo. Pero los estudiantes en general no entienden de no hablar tanto en los grupos, por lo menos hasta que rindan. Sus grupos están todos. Bien. Después, fíjense en la C, dice, ¿cuáles son las deducciones generales que se encuentran limitadas legalmente en su cómputo? ¿Qué quiere decir eso? Que son deducciones generales que yo la puedo deducir, pero están limitadas en su cómputo. También hay otras, pero yo les puse estas que son las más fáciles de acordarse y creo que son a las que él se refiere. Honorarios médicos, deducible el 40%, a ver si puedo un poquito más. Ahí está, un poquito más. Bien. Dice, honorario médico, deducible el 40%, límite 5% de la ganancia neta. O sea, yo puedo deducir hasta el 40% de la carga de familia, podemos aumentarle ahí. Límite 5% de la ganancia neta. Cobertura médica, deducible hasta el 5% de la ganancia neta. Donación, deducible hasta el 5% de la ganancia neta. Gasto educativo, hasta el 40% del mínimo no imponible. Y ahí podemos aumentarle para hijos hasta 24 años. Pucha, un ratito. Ahí está. Acá en el otro, 24 años. Y acá arriba podríamos haber puesto deducible hasta el 5% de la ganancia. No, está bien, está ahí. Y alquiler de casa habitación hasta el 40% del mínimo no imponible. Recuerden que yo lo voy a aumentar por las dudas llegase a ver de que no debe ser, el otro le gustaba, quería que le explique, ahí no aprovecho para enseñarle completo, no debe ser propietario de inmueble. O sea, si yo soy propietario de mi inmueble, no voy a poder deducir el alquiler de mi casa habitación. ¿Cómo es eso? Supongamos que ustedes tienen una casa en un barrio cerrado donde es caro el alquiler, viven ahí, y deciden salir de ese barrio e irse a vivir a un departamento, pero ustedes son propietarios de esa casa en el barrio, solo que la alquilan. Entonces, como ustedes alquilan la casa, dice, bueno, alquilemos nosotros un departamento más chico, vamos a vivir en otra parte, que eso sucede, sobre todo en esta época. Entonces van a vivir en otra parte, pero yo no puedo deducir ese, aunque viva en la casa habitación que alquile, no puedo deducir eso. ¿Por qué? Porque no debo ser propietario de ningún inmueble, ahí estaría siendo propietario de un inmueble, solo que lo alquilo. Bien, acá tenemos, como ven, 1, 2, 3, 4, 5 tenemos acá. No nos pide cuáles son. Ahí, con eso, es más, yo les diría que por la pregunta él se refiere principalmente a estas tres, que son las tradicionales. Estas últimas aparecieron en estos últimos años, digamos. Pero yo voy a salir de acá y voy a mostrar que hay otras más con limitaciones, por si justo ustedes se acuerdan. Quieren poner, por ejemplo. Luis, ahí en el caso de los hijos hasta A ver, 24 espera un años, ratito que no estoy escuchando bien yo. Espera un segundito. Eso yo. ¿Ustedes me escuchan ahí? Yo sí. yo sí, Luis, Ahí está, ahí lo escucho bien. Sí. Sí, sí. Ahora sí escucho en, bien. en el caso de los hijos de 24 años tenían que reunir los dos requisitos de que sean residentes en el país y que no tengan ingresos superiores a un mínimo vital y móvil también, o nada. Sí, sí, eso, no, porque eso es para allá, para carga de familia, que tienen que Ah, estar en bien, el bien. país por lo menos 6 meses, era más complicado que este.
Bien, Por ahí, sí. Bueno, acá, pero ¿qué pasa? Pero vos fíjate que sí estaría vigente eso, porque si el chico está estudiando en la universidad, pues ya tiene 24 años y muy difícilmente se vaya al país. Como que se sobreentiende capaz, salvo que esté estudiando a distancia, pero no dice que para estudio, no le pone características de... Porque si estudia afuera también lo va a poder deducir, porque es por razones de estudio. Igual ayuda por todo, pero si este no tiene ese límite de la residencia del hijo. El que sí tiene eso que voy a acabar de decir, el de carga, de cuando quiere carga de familia, que un importe mucho mayor que este, 40%. perfecto. Bien. Bueno, yo le decía que también da el gasto CPR y otro, pero con eso es suficiente. Bueno, esta sí la hicimos nosotros. Esta es la única que de esta segunda pregunta que ya la habíamos... Esto también yo ya se lo había explicado, deducciones generales, pero no así como preguntita y respuesta así específica, ¿ven? Como está ahí, esto también yo se lo había explicado, pero ahora está armadito como lo que te preguntan. Dice, indique 3 deducciones no admitidas, esta sí la hicimos. Yo le puse a ustedes 5. Los intereses de capital por préstamo de socio asociado, los sueldos que le pagan el socio cuando se trata de sociedad de personas. Ahí se explique una de ellas. Multas fiscales. Profe, ¿la está compartiendo? Ahora voy. Perdón, que me salí y no volví. Me apareció el problema del volumen. Ahora estoy. Ahí está. Yo le puse acá 5, pero acá dice indique 3 y explique una de ellas. Yo no hice la explicación para hacérsela ahora. Dice, lo interesa de capital por préstamo del socio al asociado, los sueldos que le paga el socio cuando se trata de sociedades personas. Eso es cuando era la sociedad colectiva, que yo le decía a ustedes que todo lo que la sociedad colectiva le paga al socio se considera utilidad. Entonces ahí decimos de que los ingresos señalados se consideran utilidad. Por ejemplo, utilidad del ejercicio. Entonces no es una deducción admitida. Por ejemplo, acá podemos hacer otra y dice previsiones para el juicio laboral. Entonces ahí la explicación es que la única deducción de previsiones admitida es la de deudores incobrables o malos créditos, como dice él, la de malos créditos. Escucha, malos créditos. Bien, ahí está. Entonces ahí le expliqué 2 yo, pero en realidad pide que le expliquen una. Ya vamos a explicar otra. Ven, la explicación es cortita, no es que me tengo que poner a desarrollar. Recuerden que es solamente un puntito en varios puntos que hay, ¿sí? Ahí está. Yo le voy a poner con grisecita la explicación. Acá, por ejemplo, pueden poner sanción aplicada al contribuyente que no se acepta. Y ya está, ve algo así, no es que tienen... Estoy diciendo lo mismo, no importa, pero ya dije, le aumenté algo más. Ve, de una sola le pedía. Yo le voy a dar de las 5 esta. También hicimos otra deducciones admitidas que también pedía 3, pero no sé si pedía la explicación, por eso tipo, la misma, miren. Yo lo que necesito, ¿por qué se lo hago así? ¿Por qué le hago esta explicación es sencilla? ¿Y por qué se la estoy redactando mientras les doy la clase? Porque yo necesito que ustedes ese día no se detengan en explicaciones grandes, cortito nomás, porque si no, les lleva mucho tiempo y después no le alcanza el tiempo para contestar. Igual que si le pide que expliquen una, ustedes expliquen una, cumplan
al pie de la letra lo que no sé qué pasa. Cumplan al pie de la letra lo que el profesor les pide, no le aumenten cosas. Esta es la ganancia, previsión, acá saqué, aquí abajo. Ahí está. Por ejemplo, ahí se impuesto a la ganancia del periodo anterior. Vamos, dos puntitos. Y ahí pueden poner de que corresponde al pago de de lo adeudado por el contribuyente. Ya lo arreglo. Por el contribuyente del periodo anterior. O sea, si eso yo le debía, ¿cómo voy a deducir una deuda? No, acá puedo deducir gastos y pérdidas. ¿Se entiende? Ahí está, y se me ocurrió cómo explicarle esto porque por ahí no se entiende. Que cómo yo voy a deducir, ¿por qué no puedo deducir el impuesto a la ganancia pagado en el periodo anterior? Porque yo le estoy pagando lo que le debía a la AFIP. ¿Se acuerdan que la declaración jurada de la persona humana se presenta en junio? Por ejemplo, en junio del 2024 se presentó la declaración jurada del 2023 y se paga el impuesto a la ganancia. Entonces estoy cancelando una deuda y las deudas no son deducibles, por eso no puedo deducir después cuando va el año que viene vaya para presentar la declaración jurada del 2024, no voy a poder deducir lo que pagué del 2023. Bien, ahí están todas explicadas, pero él le pedía una sola que explique. Bien. Bueno, miren, ahí tienen la segunda pregunta. Son 4 de ganancia nada más. Miren la segunda. ¿Eh? Y si ustedes tienen, ustedes ya saben eso, si tienen, si se nos confirma eso después, pues bueno, después ya, yo le doy a ustedes, yo si los puedo ayudar a que aprendan materia, yo lo ayudo, ¿no? Acá no es que, no lo va a castigar Diosito si por ahí utilizamos algún artilugio, porque ellos también no toman lo que enseñan. Si ellos tomaran, si fueran honestos, enseñan 2 más 2 y después le toman 2 elevado al cuadrado. Son muy pobres sus clases para todo lo que le piden. Por eso, ustedes en este momento son mis clientes y yo si los puedo ayudar, por eso ya les voy a dar un par de consejos. Se pueden hacer en algún lado, en otro lado no. Bien, vamos a esta, miren. Dice, impuesto a las ganancias, explique en líneas generales cómo se determina el ajuste por inflación impositiva. Bien, luego, acá no. Saben que yo estuve viendo la pregunta que tomaba antes, que ya le hicimos nosotros, hicimos una de Ale de esta, pero ¿saben qué decía él? Dice, explique en línea parecida a esta parte, decía, miren, ya la pueden buscar ustedes, va a estar en ese. Decía, explique en líneas generales cómo se determina el ajuste por inflación impositiva. ¿Se acuerdan que teníamos el ajuste estático y el ajuste dinámico? Y después dijo, mencione 2 conceptos, 2 activos computables y 2 pasivos computables, y nada más. Ahora miren, sí que lo agarró la inflación, ahí también miren, dice, mencione 2 conceptos que no deban tenerse en cuenta para al efecto del cálculo del ajuste estático. 2 conceptos que deben tenerse en cuenta para el ajuste estático. 2 conceptos que deben tenerse en cuenta para el ajuste dinámico. 2 conceptos que no deben tenerse en cuenta para el ajuste dinámico negativo, dice. Bien, veamos entonces. A 2 que deben y 2 que deben. Bien, veamos cómo hemos resuelto. Bueno, la explicación, yo le puse la explicación la misma que le había puesto en las otras respuestas, la hice más cortita incluso acá, porque solamente nos dice que expliquemos en líneas generales el ajuste impositivo, entonces yo acá les puse a ustedes, son 2 ajustes que se realizan, un ajuste estático, que consiste en determinar la ganancia o pérdida de los activos y pasivos computables por efecto de la inflación, entre el inicio y el cierre del ejercicio. Esa explicación está cortita, está muy buena porque dice todo, sin considerar los movimientos del año. Y ahí les puse con verdecito cómo se actualizaba, ¿se acuerdan? Con la variación del IPS, la fecha de cierre del ejercicio anterior, hasta la fecha de cierre del ejercicio que se liquida. Bien. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el coeficiente del año del cierre sobre el coeficiente del año IPS del año anterior? Menos 1. Eso no haría falta acá porque ahí ya está explicado.
Vamos acá al segundo, después dice, bueno, ajuste estático. Dos, ajuste dinámico. Se realiza sobre la variación de los activos computables. Esperen que me suba un poquito más arriba. Ahí está. Ajuste estático dinámico se realiza sobre la variación de los activos computables, los pasivos computables, producidos durante el ejercicio. Este es lo mismo, ven que yo trato de usar palabras para que sea más fácil. Acá dice, ajuste estático en determinada ganancia o pérdida, activo y pasivo computable, entre el inicio y el cierre. Acá dice, durante el ejercicio, o sea, utilizo esta oración que dice, la puedo utilizar para el ajuste estático y el ajuste dinámico. Lo que va a cambiar va a ser que el efecto de la inflación, uno es entre inicio y cierre del ejercicio, y el otro, el efecto de la inflación, el ajuste dinámico se realiza la variación del activo computable en el pasivo computable producido durante el ejercicio. ¿Sí? Se actualiza, o sea que uno es durante y el otro es al inicio. Bien. Y acá dice, sumando algebraicamente el ajuste estático y los ajustes positivos y negativos. Ajá. Acá me faltaría la palabrita dinámicos, para que quede perfecto. Igual no cambiaría mucho, pero para que quede bien. Que corresponde al ajuste. No, sí lo había puesto acá. Lo vamos a sacar más fácil ahí. Sumando algebraicamente el ajuste estático. No, los ajustes. No hay uno solo, está bien. El ajuste estático y los ajustes dinámicos, positivo y negativo, se arrima a la determinación del resultado total del API. Bien. Y ahí, eso es toda la explicación. Miren, dice, los resultados posibles son, si el activo computable es mayor que el pasivo computable, pérdida por inflación. Si el activo computable es menor que el pasivo computable, ganancia por inflación que genera un ajuste positivo. Esto está bastante bien redactado, el ajuste por inflación impositiva. Está todo explicado acá, sirve para cualquiera de los dos profesores, para un examen oral, para el que ustedes quieran, sirve este análisis, está completito. Si lo dicen así, listo. Y yo le armé, por supuesto que ustedes en el examen no creo que tengan tiempo, pero yo para que ustedes vean que acá yo me equivoqué porque recién leí bien, ya me marido tengo las cosas que pedían para apresurarme. Acá dice conceptos que deben tenerse en cuenta para el ajuste dinámico negativo. Entonces acá es que deben tenerse en cuenta el ajuste dinámico. O sea que aquí lo corregía la pregunta, que yo lo hago apurado. Les voy a repetir, yo le armé este cuadrito para que ustedes lo puedan comparar. Ustedes lo puedan comparar, sí, esa es la idea. Bien. Entonces dice, conceptos que deben tenerse en cuenta en el ajuste estático. Conceptos que no deben tenerse en cuenta en el ajuste estático. ¿Cuánto nos pide? Vamos a ver. Nos pide 2. Yo le puse un montón. Vuelvo a repetir para que se acuerden nada más. Bueno, acá le puse 5, que deben tenerse en cuenta. Y le puse del activo porque recuerden que tenemos activo y pasivo computable. Pero el activo es más fácil. Dinero en efectivo, crédito, bienes de cambio. Eso ya sabemos porque son las cuentas tradicionales de un activo corriente. Plazo fijo, título público con cotización. Pero pedía 2 nada más, no hay 5. Conceptos que no deben tenerse en cuenta el ajuste estático: los bienes muebles amortizables, las acciones, cuotas, participaciones sociales y los bienes materiales. Yo les busqué aquellos que son más fáciles de acordarse. ¿Sí? Bienes muebles amortizables, pueden poner bienes de uso también. Entonces, acciones y bienes materiales. Bien, vamos acá. Después dice, conceptos que deben tenerse en cuenta en el ajuste dinámico positivo. Recuerden que el ajuste dinámico es positivo cuando yo, entre comillas, salvo la plata, la uso para algo. Entonces ahí lo tengo en cuenta. Entonces, conceptos que deben tenerse en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que deben tenerse en cuenta? Retiro de los socios, dividendos distribuidos y la adquisición de venta de bienes de uso. Bueno, acá dice
que este es el que yo copié mal, porque eran conceptos que deben tenerse en cuenta en el ajuste dinámico negativo. Bien. Entonces ahora voy a salir acá y le voy a mostrar un ratito los ajustes negativos, para que ustedes se ubiquen. Acá ponemos. Ya les voy a mostrar dónde saqué todo. Todo lo hice del apunte, ¿no? No hagan como hizo una chica que, bueno, le fue mal 2 veces, se puso a estudiar de la ley y todo, le fue peor, porque las 2 veces le sacó 3, la última sacó 1, después volvió a estudiar el apunte. Ustedes estudian el apunte, como dije el otro día. Bien, acá está. Me nombraba artículos, todo, no, le digo, no te puedo ayudar yo con eso. No, yo les ayudo con mi apunte, digamos. Y bueno, volvemos al apunte y ahí aprobó. Bien. Acá tenemos, ¿no es cierto?, el ajuste estático. De acá saqué B. Estos eran los activos computables, los saqué de acá. Y los activos no computables, bueno, que les marqué S y estos dos con negrita, como lo más fácil. También están los gastos de organización, pero lo más fácil de acordar eran esos 3, nos pedía 2 nomás. Después dice pasivo computable, también nos podíamos No poner a estás los pasivos. compartiendo, Luis. Ya voy. Perdón. También lo podía poner a los pasivos computables, ¿se acuerdan? Ahí voy. Los pasivos, o sea, yo vuelvo un ratito arriba. Yo acá, de acá saqué los activos computables. Los pasivos computables, bueno, son estos 3 que están con negrita. Yo le había marcado estos 3, también el gasto de organización. Esos son activos no computables. Quiero que nos pedía computable y no computable. Pero también había pasivo, que yo directamente no lo puse a ninguno, ni a los pasivos computables ni a los no computables. Resulta que acá nos dice, la pregunta me cambia ahora, pero yo les quiero mostrar. Estaba bien. Dice, retiro de los socios, dividendos. Bueno, yo acá le puse, ya estos son los ajustes positivos, que yo le puse retiro de los socios, los dividendos distribuidos y la adquisición de bienes de uso como lo más fácil. Pueden buscar ustedes, hay más. Y lo que nos estaba preguntando ahora era ajuste negativo él. Entonces, aporte de cualquier origen, el costo impositivo. Entonces está bien lo que yo hice, solo que yo le había puesto como que no eran ajustes positivos y eran negativos. Yo quería ver si había más, digo, no son los mismos, pero no me cuesta nada verificar. Que el ajuste dinámico negativo, entonces, por ejemplo, esto no va, ¿ves? Sí iría eso de aporte recibido a cuenta de futura integración. No estoy compartiendo. Profe, Sí, no. ya cuando termine de armar. Ya les muestro, lo quiero armar completo y les muestro. Le voy a poner los 3, estos que recién saqué les mostré de ajuste negativo, porque le pide 2, yo le voy a poner los 3 y ahí les comparto. No quiero que lean lo que estaba mal. Estaba mal porque vamos a leer. Bueno, ahí está, ahora voy. Bien, ahora lo acomodo un poquito. Ahí está, si ven. Este es el que recién les puse, pero ya lo acomodo un poquito. Entonces, acá de aportes recibido, ya lo voy a acomodar antes de enviárselo. Aporte recibido a cuenta de futura integración. Dice las inversiones del exterior y el costo impositivo computable en el caso de venta de bienes muebles no amortizables. Ese es más difícil. ¿Qué hacen con esos 2? Pues son 3 nomás, entonces que nos aprendamos 2, suficiente. Ahí está. Sí o sí acá pueden coincidir todos, pues no hay problema, pues son 3. Aporte recibido a cuenta de futuras integraciones y las inversiones en el exterior. Son los únicos que, digamos, que producen ajuste negativo. Bueno, ahí está, después como es que con la letra así me confundo más. Bueno, ahí está. Esos 2 son. Entonces acá tienen 5 ejemplos de que es más fácil, 3 hay acá, y aquí hay 2, hay 3
retiro de socios, dividendos, y aquí hay dos. O sea, cuando sale plata y la empresa utiliza el dinero, no lo tiene estancado en la empresa, ahí hablamos de ajuste dinámico positivo. Cuando la empresa tiene entra dinero como aporte de los socios y dice, esto es lo que yo no entiendo porque tampoco yo le pongo el ejemplo, no he puesto a investigar, no debo mentir. Las inversiones en el exterior se consideran como ajuste negativo, debe ser por lo que acá, no sé, no entra el dinero, no queda acá, pero ahí lo consideran como ajuste negativo. Sí, porque es fácil, porque vieron que los socios, ¿se acuerdan del saldo cuando se produce la integración de los saldos pendientes de los socios, entonces entra dinero a la empresa, eso está fácil. El otro también, pero era muy largo, el costo de los bienes no amortizados. Bien. Luis, Entonces, disculpa, sí, en el caso de la venta de bienes de uso, estaría dentro del ajuste estático. claro. Dentro del ajuste estático, acordate que el ajuste estático en ese caso, cuando yo hago una venta de bienes de uso, el activo durante el ejercicio no debe restarse el valor de ese bien de uso del activo computable, porque ahí afectaría el ajuste estático. Eso lo hicimos en la respuesta, ahora te lo muestro un ratito de vuelta. No solo el cliente viene de uso, pero normalmente es el que pregunta. Yo acá en el apunte, si ustedes observan, cuando vemos la parte de ajuste, acá, yo estos activos que le marqué con letra negrita, el 3, el 4, esos eran los más comunes. Acá abajo yo le puse una leyenda que dice: los activos mencionados entre el punto 1 y el punto 6, pero normalmente le preguntan siempre de bienes de uso, si en el ejercicio que se liquidan fueron vendidos, dados de baja o entregados como dividendo, no se deben restar el valor de los mismos del activo para encontrar el activo computable. O sea que todos estos, los que son activos no computables, dejan de ser activos no computables y son vendidos o entregados como dividendo o dados de baja durante el ejercicio, hasta el número 6. O sea, el 6, el 5, el 4, pero yo le marqué porque es el que más le toman el examen. Y por la duda le marqué estos dos. O sea, si me dicen que se vendieron, ¿qué efecto produce en el ajuste por inflación la venta de acciones realizada durante el ejercicio? Entonces decimos de que el efecto que produce es que el valor o el costo computable de esas acciones no se va a considerar un activo no computable. O sea, no lo voy a restar del total de activos para encontrar el activo computable. Este sería lo que me está preguntando. Bien, ahora les comparto de vuelta y vamos a la otra. Bien, vuelvo a repetir ese cuadrito, yo se lo armé, no es que ustedes van a armar un cuadrito, pues se va a complicar el tiempo, pero por lo menos ahí tienen varios ejemplos. Y esa era la 3. Miren, la 3. Las deducciones. 4. Indique la deducción admitida. ¿Cuáles son las deducciones generales? 3 deducciones no admitidas. Ahí ya, perdón, esta era la pregunta 3, que para mí era más corta, increíble que era más corta, pero era más difícil para elaborar. Y la cuarta y última dice, esta ya la hicimos nosotros. Esta ya yo la copié del otro enunciado, pero igual la volví a poner porque me parece que sí o sí va de cabeza, esta ya sea oral, escrito, lo que sea, que decía, ¿se acuerdan? Dice, acá estoy, ¿no? Impuesto a la ganancia, tercera categoría, dice, explique cuál es el procedimiento que dispone la ley para determinación de la ganancia sujeta a impuestos de una sociedad de capital que lleva registraciones contables. Entonces dice, el procedimiento que dispone la ley es el siguiente. ¿Sí? O sea, ¿cómo hacía yo para llegar desde el estado de resultado contable a la ganancia sujeta a impuestos? ¿Se acuerdan? Entonces decíamos, se inicia con el resultado neto del ejercicio comercial que surge del estado de resultado, elaborado según la normativa contable. Debe ajustarse según la norma impositiva. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Se inicia el ajuste a partir del estado de resultado histórico
Es decir, que no se considera el ajuste por inflación contable. Eso es importante. Y yo ahí le había armado 4 pasos. El ajuste, según las normas, consiste en sumarle las deducciones que el impuesto a la ganancia no considera deducible de la ganancia grabada, imputándola en columna 2, porque yo parto del resultado. Espera acá. Según la norma impositiva de ajuste, según la norma impositiva consiste, coma, a partir del resultado, porque ¿a quién le sumo? El resultado contable, sumarle las deducciones que el impuesto a la ganancia no considera deducible, restarle la ganancia exenta o no computable para el impuesto a la ganancia grabada, imputándola en columna 1. Al resultado obtenido se le adiciona o se le resta según corresponde al ajuste por inflación, si era positivo o negativo. Y al resultado obtenido se le aplica la alícuota progresiva, se calcula, pero una alícuota progresiva aplicable al ejercicio que se cierra, estableciendo el impuesto determinado menos retención anticipo a cuenta, se obtiene el impuesto a pagar. Listo, es la explicación más corta de cómo es ese proceso que yo, partiendo del resultado contable, comienzo a hacer imputación en la columna 2 y en la columna 1, de acuerdo a su análisis según la norma impositiva. Después considero el ajuste por inflación impositivo y de ahí obtengo la base imponible. Le calculo el impuesto y a ese impuesto le resto si hay retención y anticipo y obtengo el impuesto que hay que pagar. Yo, igual que acá, la que viene, nosotros ya la vimos varias de estas, porque eso de que dice, mencione ajustes que se realizan sobre el estado contable para llegar a la ganancia impositiva. Bien, dice, mencione y explique 3 ajustes que pueden efectuarse para la determinación de la ganancia de la sociedad mencionada en el inciso A, para esta sociedad. Y ustedes tienen muchos, yo igual acá les puse 6, pero pide 3, los mismos 6 que están en otra respuesta de la misma pregunta. Esta ya la hicimos, pero igual para que lo tengan completo. Previsión para despidos, una deducción no admitida impositivamente, se imputa en columna 2, aumenta la ganancia sujeta a impuestos. Esa es la explicación. Dividendo recibido en la SA del país, es una ganancia no grabada en el impuesto, se imputa en columna 1, disminuye la ganancia sujeta a impuestos. Yo le voy a explicar a usted, cuando la sociedad recibe dividendo de otra sociedad del país o la utilidad de la SRL, entonces ahí decimos que eso es no computable, la ganancia no computable. ¿Qué quiere decir no computable? Que yo no la tengo que sumar para calcular el impuesto. Entonces, ¿dónde la voy a poner? Para no sumarla, en la columna 1. Después tenemos el ajuste por inflación negativo. Es una deducción que reduce la ganancia sujeta porque yo perdí. Un ajuste por inflación negativo es una ganancia que sujeta impuesto, se imputa en columna 2. ¿Sí? Ajuste de costo de mercadería vendida. Por diferencia, dice, entre la norma de evaluación, el rubro viene de cambio, que ahí podemos poner de que eso puede ser positivo o negativo. Si el costo de mercadería vendida impositiva es mayor que el contable, va a ser que yo tengo que deducir más, entonces vaya en columna 1. Si el costo de mercadería impositiva es menor que el contable, yo tengo que deducir menos, vaya en columna 2. Y la amortización en defecto o en aumento. Según la comparación de la amortización contable con la amortización positiva, podemos ver de que el ajuste puede ser en columna 1 o en columna 2. Y esta es la que yo le había aumentado a ustedes, pero se la había aumentado porque la habían tomado en el examen oral. Bueno, esta es la primera vez que lo tomo también, justo, miren, porque este muchacho yo hace poquito el que me pasó las preguntas al oral, y también la habían tomado en el escrito de marzo.
en la determinación de la ganancia sujeta a impuesto de la sociedad mencionada en el inciso A, o sea, la sociedad del inciso A, que sería acá nos dice el inciso A, que es la sociedad, sociedad de capital, que puede ser una SRL, una SA, dice, explique el tratamiento de los malos créditos. Recuerden que en el A dice que los malos créditos es lo mismo que decir deudor incobrable. Entonces, ahí yo le copié textual lo que le había explicado ese día que nosotros vimos este tema, pero igual lo volvemos a ver. Dice, el contribuyente puede optar por su imputación a la cuenta de ganancia y pérdida, es decir, por deudores incobrables reales o un fondo de previsión. ¿Se acuerdan que tenía esa opción? Yo puedo deducir por deudores reales o por una cuenta de previsión. Un valor de deudor incobrable que podrían producirse en el ejercicio, eso quiere decir previsión. Si opta por el método de previsión, su variación, o sea, su cambio, podemos poner su cambio a imputar por... Le cambio esto no para el profesor, sino para que ustedes lo entiendan mejor. Ahí está. Su variación quiere decir su cambio a imputar por deudores reales solo será posible con la autorización de la FI. Cálculo de la previsión, ¿se acuerdan que también le expliqué hasta con un ejemplo? Yo determinaba el coeficiente de la previsión, hacía saldo de deudor incobrable los 3 últimos ejercicios, dividido el saldo de inicio de deudores por venta los 3 últimos ejercicios. Y el cálculo de la previsión, decíamos previsión, coeficiente obtenido por crédito existente al cierre del ejercicio. Los incobrables se imputarán contra la previsión. Si los incobrables reales exceden la previsión, se deduce en forma directa el resultado. Si la previsión excede lo incobrable, se imputa como ganancia en el ejercicio que corresponda. Eso también se lo expliqué porque para que no se acuerdan. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo voy a explicar un poquito más detenida esa parte. O sea, yo tengo una previsión, una suposición de cuánto deudor incobrable iba a tener en el periodo. Pero resulta que después los incobrables reales, o sea, lo que realmente tuve, pueden ser que sean mayor o menor que la previsión. Entonces acá dice, si los incobrables reales exceden la previsión, se deducen en forma directa los resultados. O sea, si yo había previsto 10.000 y mi deudor incobrable son 15.000, esos 5.000 los puedo restar directamente como una pérdida más. Listo. Si la previsión excede los incobrables reales, el excedente se imputa como ganancia. O sea, al revés. Yo había previsto que mi incobrable iba a ser 10, pero resulta que mi incobrable son 8. Entonces, bueno, no te preocupes, esos 2.000 tenés que declararlo como ganancia. Eso sería lo que dice la ley. Y después se acuerdan que habíamos dicho que cuáles eran las condiciones para reducir un crédito incobrable. No es que yo digo, bueno, a Juancito lo considero incobrable y ya lo resto. No. Yo tengo que ver cuáles son si cumple o no con los requisitos que exige la FI. Y habíamos dicho que los deudores incobrables, para poder imputarse como tal, tienen que cumplir con 3 requisitos. Deducirse en el ejercicio en que se generó el mal crédito, o sea, el incobrable. Si el incobrable corresponde a 2024, imputarlo en 2024. Después que se refiere a operaciones comerciales, o sea, no que el vecino le prestamos dinero, nos dijo por 10 días, ya han pasado 3 meses, no nos devuelvan, lo pongamos como incobrable. No. Tiene que relacionarse con las operaciones comerciales, o sea, con el objeto de la empresa, con lo que se dedica a la empresa. Y después cumplir con los índices de incobrabilidad, que yo le había dicho a ustedes, ahí están subrayados, los más comunes. Por ejemplo, no hace falta que diga, son un montón, son 6. Declaración de quiebra, verificación de crédito, concurso preventivo, inicio de acciones judiciales, son los más comunes. La otra es que desapareció el deudor, yo le demuestro a la FI que el deudor, el local está cerrado, no sé, capaz con fotos, con algún, llevo un escribano que cerciore y por ahí las deudas son grandes, me conviene pagar un escribano que haga el acta, que el local ya no está cerrado y que no se sabe dónde vive, por ejemplo, y paralización de las operaciones del deudor. O sea, el deudor ya no trabaja y la prescripción que sería que se venció la deuda.
Pero también les dije que puede darse el caso que no se cumpla con estos índices e igual yo lo pueda deducir. ¿En qué caso eso? Este que dice, la voy a pasar para abajo para que la veamos completa. Ahí está. Este que dice, situación particular de deudor incobrable, escasa significación de los saldos a cobrar. Pueden deducirse como incobrables siempre que cumplan concurrentemente los siguientes requisitos. O sea, yo tengo 3 requisitos que si se cumplen, lo voy a poder deducir. Dice, el monto del crédito no debe superar los 140.000 pesos. Debe tener una morosidad mayor a 180 días. Y debe haberse cortado los servicios o dejado de operar con el deudor moroso. O sea que yo me deben 140.000 pesos desde hace más de 6 meses y ya no le estoy vendiendo, no tengo ningún trato con ese deudor. Ahí lo puedo deducir. Y esto, miren, todo esto, pero nadie se queja tampoco. Estamos en el 2024, nadie se queja. Todo esto, miren, de ganancia, nada más yo decía, pero una guasada, 1 hora y media, escrito a mano. Y encima falta bienes personales, ¿no? Y ahora acá tengo bienes personales. Bueno, bienes personales me dejó más tranquilo, porque fíjense, son las mismas. Luis, disculpa, cuando habla convocatorio de acreedores sería lo mismo que Concurso, concurso preventivo. sí, podés poner concurso preventivo también. Ahí está, mira, dice Gracias. verificación del Por eso, crédito al concurso preventivo. claro, pero yo no sabía si convocatoria de Es acreedores lo era lo mismo, mismo que es lo concurso mismo. preventivo. Sí, sí, Gracias. sí. Ah, claro, sí, sí, es lo mismo. Bien, porque ahí es donde revalidan la deuda, que bueno, ya que estamos, viste que hay, por ejemplo, hay concurso preventivo, o quiebras incluso. Se reúnen y bueno, y de la deuda que tenía el deudor de 10 millones, eh, zafa 2, quedan en 8 millones. Y ahí era que yo le decía a ustedes que esa, esa diferencia, la FIP hace que el contribuyente la considere ganancia. Y es una excepción al criterio de los devengados, porque esa ganancia, ese ahorro que se produjo por el pago de la deuda, de 2 millones, ellos lo pueden declarar en la misma cantidad de periodos que le dio el, el proveedor para que pague, si que son más de 4 periodos, y si no en 4 periodos. Yo le había explicado eso cuando hablamos de excepción al criterio de los devengados. Esa es la cuarta excepción, porque las 3 más comunes son devengado en función del tiempo, devengado exigible y imputación cuando se han puesto a disposición. Pero Falco, el otro profe, pidió 4, y ahí le puse yo la de las quiebras. Bien, acá tenemos la de bienes personales, mención entre sesiones, no la hice porque ya la tenemos hecha. Esta tampoco la hice porque ya la tenemos hecha. Corresponde otorgar para el título de nueva propiedad, eso que le expliqué yo. Solo que ahora también a esta pregunta le agarró la inflación y le aumentó explica el tratamiento de los objetos personales y del hogar. Y ahí yo le había explicado algo de eso. Bueno, ahora ya empezamos con bienes personales. Le explico de vuelta. Cuando dice explica el tratamiento de los objetos personales y del hogar, recuerden que yo le había comentado que dentro del activo de la persona también está alcanzado, por ejemplo, la pava eléctrica, el televisor, la cama, todo eso. Se llama objeto personal y del hogar. Bien, eso dice que se evalúa el costo con exclusión de objetos de arte, colección y antigüedades. Así se evalúa el objeto personal. El monto declarado por el contribuyente no puede ser inferior al que resulte de aplicar el 5% sobre la suma del valor total de los bienes grabados situados en el país y el valor de los inmuebles situados en el exterior. O sea que yo tengo, ¿se acuerdan que les decía a ustedes que se hacían 2 columnas? Y tengo en una columna todos los bienes del país, y en otra columna todos los bienes del exterior. A ver, espera un ratito, vamos a ver. Voy a buscar acá un ejemplito para mostrarlo. Ejemplo. Espera un segundo, ya estoy. Está actualizando todo. Porque los bienes del hogar, entonces dice que es
que es lo declarado por el contribuyente, pero no puede ser inferior al 5% multiplicado por el total de los bienes del país más inmuebles del exterior. O sea, solo tomo del exterior el inmueble, porque se considera que si yo tengo un inmueble en el exterior, y ahí tengo también pava eléctrica, televisor, silla, mesa. Normalmente se recomienda que, como es para pagar impuestos, en la vida real, si uno es contador, y directamente le saque el 5%, porque no vaya a declarar más y va a pagar más impuestos. Eso deberían enseñarle, ¿no? Que si le ponen el declarado por el contribuyente, le ponen el declarado por el contribuyente en un ejercicio, ¿no? De parcial, por ejemplo, y para que ustedes saquen el 5, una estupidez, está formando profesionales, no está formando en el secundario. Pero en todas las universidades no van a creer que no hay acá nomás, ¿no? Se olvidan de la misión. Como digo yo, ¿cuál es la misión? Formar profesionales, no es tomarle, a ver si dan cuenta de la trampa. Pero así eran en los 80, es que la gente que después reniega porque le hacen así a ellos, después cuando está en el cargo también actúa de la misma manera. Si hago lo que me han hecho a mí, en vez de decir no, no me gustó lo que me hicieron a mí, hago algo diferente. Bien, acá le voy a mostrar un hito. Bueno, ahí ven ustedes, tenemos un Excel, ¿no es cierto? Bueno, acá en el Excel que yo había quedado el otro día a mostrar y no lo había mostrado. A ver, para el otro lado. Acá. Cualquier cosa, pero creo que sí se ve. Bueno, yo, a ver si lo puedo dar un poquito nomás, pues no quiero. Bueno, ahí está grande. Igual ahí se ve bien. Espera un ratito. Ya lo ubico, ya lo ubico. Ahí está, ¿ve? Yo, como les decía a ustedes, uno hace doble columna, acá pone los bienes del país y acá pone los bienes del exterior. Por ejemplo, acá tenemos un inmueble rural, un terreno en Uruguay, porque es un inmueble igual, no debería sumarse. Para mí, yo si fuese contador, ellos sí lo suman en su solución, nosotros también. Es un inmueble del exterior, pero es un terreno, ahí no hay mueble, pero igual, bueno. Supongamos, entonces, fíjense acá, ¿no? Cuando llegamos acá, sumamos el total de bienes del país, ahí tenemos objeto del lugar, ¿ves? Fíjense en cómo sacamos objeto del lugar. Sumamos el subtotal, que sería hacemos un subtotal de todos los bienes del país, todos estos son los bienes del país, llegamos al subtotal. Le sumamos el inmueble del exterior y le sacamos el 5%, ¿ves? Y nos da 5.112.000. Entonces, ese sería cómo se determina el objeto del hogar. Y en el enunciado, porque acá yo les puse a los chicos el enunciado para explicárselo mejor, en el enunciado decía, no decía nada de objeto del hogar. Cuando no dice nada, pues yo me tengo que acordar que sí o sí tengo que ponerlo. Bien. Entonces, como ven, lo que les quería mostrar eran dos cosas. Primero, que bueno, ya separamos bien el país, bien el exterior, cómo saco objeto del hogar, y el otro día quedó pendiente, recién me acordé de mostrarle un ejercicio. Fíjese, acá da los bienes del país y los bienes del exterior. El mínimo no imponible es solo para bienes del país, ¿ven? Este es el mínimo no imponible actual, 27.377.408. Ese era para el 2023. Entonces yo a los bienes del país les resto y sobre eso calculo el impuesto. Después, bueno, este inmueble del exterior, le tengo que aplicar una alícuota, que vamos a ver si me preguntan el examen, ya le voy a explicar de que se suma el total de bienes del país y del exterior para buscar la tablita de tabla número 2. Recuerden que acá se aplica la tabla número 1 para encontrar este impuesto, y aquí se aplica la tabla número 2, porque
era para los bienes del exterior, la tabla número 2. Esto se aplica solo para el residente del país, porque el residente del exterior tributa por la retención de pago único y definitivo del 0,5%, o sea, la mitad del 1%. Sí, pero le ayuda a ubicarse un poquito. Bien. Entonces ahora dejamos de compartir. Bien. Y vamos. Cualquier pregunta que me quieran hacer, cuando quieran, pregunten nomás. Luis, ese 0,5 que en principio es pago único, 80. sí, 0, claro, es de carácter único y definitivo. ¿A qué le aplico ese 0,5? A los bienes del exterior. Y no le aplico la tabla que va desde el No, no, no. 0,75 No, 2,25. porque a los bienes del residente del exterior, perdón, que tiene el país. Ah, bien, bien, bien. O Va. sea, vos entendés, o sea, que el Sí, sí, residente del sí. exterior tiene un inmueble acá en el país, el valor Perfecto, del sí, sí. inmueble es 0,5%. Ahí Va. está. Bien. Esperen un ratito ahora. Ya estoy con ustedes. Va, 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 va. Bien, pues. ¿Cómo se...? Ah, al final bien personal. Bueno, encontrado. Bien. Bueno, ahí estamos con... Les comparto bienes personales, pero me esperan 2 minutitos. Voy, tomo un poco de agua y ya sé. Ahí está, miren, bienes personales. Un segundito. Bueno, acá estoy. A ver. ¿Se acuerdan del apunte que yo les di el otro día con varias preguntas de bienes personales? Hicimos todas estas las que teníamos. Cementerio. Acá quedamos. Dice. Bueno, esta es igual, ¿ven? Esta es parecida, igual a cuál no es igual. Esta es muy parecida a esta de acá arriba, que les gusta confundir, por supuesto. Acá estamos en la pregunta de bienes personales del profesor Falco, porque el otro profesor toma poco y ya vieron que repite las mismas, pero no quiere decir que no nos pueda tomar diferente, eso pues yo digo. Hay una probabilidad de que se repita alguna pregunta y hay una probabilidad también, no le puedo asegurar yo. Por favor, escuchen, porque si no después me preguntan lo mismo y la verdad que es como que la clase queda grabada, lo charlamos en clase, les pregunto y es como que hay delay en el mensaje, digamos. Tratemos de no mirar el celular, ya estamos en clase, cosa de que yo ni lo miro, miren, para poder concentrar mejor, les recomiendo que hagan algo parecido. Bien, dice, yo le decía de que acá nos preguntó, nos hicieron una pregunta, se voy a recordar cuál, escuche un poco más arriba. Todo lo que le digo es buena onda porque para mí es importante que ustedes se presenten a rendir y que aprueben. No, no tengo, nunca sería incapaz de hacerlo
de mala onda, justamente yo creo que trato de motivarlo, porque para mí sí les sobra capacidad, ustedes pues están acá, nadie les regaló estar ya en la última materia, entonces hay que meterle, ponerle gana, no pensar en que si me gusta, no me gusta, sino en pensar que hay un cartón ahí que me está esperando. Bien, acá le decía, ¿ven? Esta pregunta, que era la pregunta tradicional de años, es cómo se tributa el impuesto en el caso de una persona humana que posee una explotación unipersonal cuya actividad agrícola indique cómo valoraría los siguientes bienes afectados a la misma. Y yo le había comentado ahí que la explotación unipersonal se tributa por la diferencia entre activo y pasivo siempre que el activo sea mayor que el pasivo. Si no, no se declara nada. Y nos pedían que declaremos cómo se imputaría la camioneta. Recuerden que acá estamos hablando de bienes personales, que es un impuesto sobre el valor de los activos, ¿sí? La cementera, el crédito, los créditos, la soja cosechada y el inmueble rural. Pero ahora el amigo hace poco nomás incorporó una nueva del mismo tipo, que es justo la que viene ahora, que acá la vamos a leer. Esta, miren, dice, ¿cómo se determina la evaluación para el impuesto a los bienes personales de la participación en una empresa unipersonal que posee un inmueble rural, hacienda vacuna, ay Dios, una camioneta comprada con un crédito prendario, posee deuda a la fecha, crédito por ventas, indica el criterio de evaluación para cada uno de los rubros y si tributan el impuesto. Mató, ¿ustedes creen que este tipo explica eso? No, qué va. Bien, entonces yo se lo voy a marcar con negrita y acá la vamos a tratar de armar para que ustedes la entiendan, ¿sí? Dice, ¿cómo se determina la evaluación para el impuesto al bien participacional de la participación en la empresa? De por sí está mal preguntado porque no puede haber participación si una empresa unipersonal tiene un solo dueño, ¿entienden? Entonces ustedes cuando tienen bienes personales y lean cómo se determina y habla de una empresa unipersonal, ustedes siempre digan la frasecita que yo le he puesto acá arriba. Esa pregunta está mal formulada. La que usted tiene acá, siempre cuando diga en bienes personales le pregunte algo de explotación personal, ustedes siempre comiencen con esto, así. ¿Sí? Se tributa por la diferencia entre activo y pasivo, porque no hay participación, pues sí un solo dueño. Impotencia, a mí genera impotencia porque uno trata de enseñarle, pero no hay caso. Bien, ahora no importa, ya está. Listo, esa es la primera parte. Después ustedes siempre que contesten esta pregunta de explotación personal en bienes personales, van a contestar, ve por ejemplo acá, que posee un pueblo rural, hacienda vacuna, una camioneta, indique criterio de evaluación para cada uno de los rubros y se tributan el impuesto. Criterio de evaluación para cada uno de los rubros y se tributan el impuesto, ¿me entienden? Entonces ahí vamos a ver, ponemos inmueble rural. No pregunta cómo se evalúa, solo si tributan el impuesto y qué criterio de evaluación. Ah, criterio de evaluación, ¿cómo? Ah, claro. Acá cuando le pone, hasta me confunde a mí, cuando le pone criterio de evaluación, nosotros estamos acostumbrados a decir devengado, percibido. No, no. ¿Saben qué quiere decir criterio de evaluación? ¿Cómo se evalúa? Era más correcto poner cómo se evalúa, porque si yo digo criterio de evaluación, no sé si la pasó ahora a alguno de ustedes, uno comienza a pensar devengado, percibido. No, no, no. ¿Cómo se evalúa? Entonces acá tenemos, y si tributa el impuesto. Entonces acá nosotros vamos a decir que el inmueble rural este inmueble sí tributa el impuesto. ¿Por qué tributa el impuesto si es un inmueble rural? Nosotros hemos dicho que los inmuebles rurales están exentos, pero el inmueble rural está exento cuando pertenece a una persona humana y no está afectado a, a la explotación personal. Entonces, si tributa, vamos a ponerlo para que ustedes lo vean, si tributa el impuesto, no, porque si no ya ponemos mucho. O sea, ¿por qué tributa el impuesto? Porque el activo, ¿se acuerdan que nosotros hemos puesto acá
Este lo voy a sacar yo el color para que ustedes no se confundan de la pregunta. Nosotros habíamos puesto acá que se tributa por influencia siempre que el activo sea mayor que el pasivo. Y yo le había explicado, cuando no me piden esto de cada uno, que el activo se imputa, se evalúa por la ley de impuesto a las ganancias, no por la ley de bienes personales. Cuando yo tengo persona humana, soy propietario de un inmueble rural, ahí sí lo pongo como exento. Pero si yo lo tengo afectado en explotación unipersonal, sí está grabado. Entonces sí tributa el impuesto. Y ahí se va a evaluar como cualquier otro inmueble, se va a hacer evaluación residual actualizada versus valor fiscal, se imputa el mayor. Profesor, ¿Sí? buenas tardes. Le hago ¿Cómo una andás? consulta. Muy ¿Sí? bien, muy bien. ¿Quiere? Discúlpeme, recién me puedo enganchar, pero Lo que me vos surge una quieras. duda. Sí, sí, pero En el caso de un inmueble rural, supóngase una persona que tiene un campo. sí. En ese caso, ¿tributa el impuesto o está exento? Un campo, ¿qué hace el campo? ¿El campo nomás o tiene Tiene un campo, es vaca? propietario de un campo, en lo cual produce agricultura, ganadería, etcétera, lo que pueda producir del suelo, digamos. No, porque si es una persona, si él, por ejemplo, si ahí no sería un campo, una persona, si ahí sería una explotación unipersonal. Pero si él, por ejemplo, él tiene un campo y lo alquila a otro y el otro es el que tiene ganado, el que lo siembra, ahí no estaría grabado. Ah, en Pero el sí, caso que lo alquile o lo den a parcería, podría claro, ser que está exento en ese caso, el ahí estaría propietario. exento, exacto. En cambio, si él, como el caso que vos me acabas de decir, él es el propietario de esa explotación, ahí está grabado. Que es el Ah, caso perfecto. que estamos viendo ahora en esta pregunta. ¿Sí? Y en el caso que esté en una sociedad, también está grabado. Sí, sí, regrabado, ahí sí. Claro, si Regrabado, está, claro. está afectado a algo. O sea, si es él solito, no pasa nada. Pero si él, por ejemplo, si él lo ha, supongamos que hace una sociedad, dos, dos personas que se dedican a la actividad agrícola, y el aporte de uno de los socios del inmueble rural, ahí va a estar grabado. Perfecto. Bien, Perfecto, gracias. A no mí hay me problema. surge otra duda. Por ejemplo, la persona que le alquila el campo, ¿ese tiene que pagar? No, el No, bien, ese queda ese exento. no, ese está Ahí exento, pone, claro. viene personal exento. Ahora, si él lo tiene afectado en protección personal, ahí va a estar grabado por la Ok, explotación. ok. Después otra pregunta con respecto a bienes personales. En el caso de responsable sustituto, el 05 era para persona humana, Claro, persona humana del país, persona del exterior y sociedad del exterior. Eso está alcanzado al 05. claro. Em, eso es para una sociedad del país, ¿no es cierto? Claro, claro. Y si es social al exterior, él tiene que declarar su participación como un bien más del exterior. Perfecto, O sea, es gracias. responsable y sustituto de la participación del país nomás. La participación del país. Y eso se graba al 05 independientemente de las tablas que usted mencionaba hoy. Claro, nada que ver, claro. Es el responsable y sustituto. Las tablas que acabamos de mencionar son para la persona humana, cuando él presenta su declaración jurada. Ah, ok, 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 ok. Pero en ese caso, para la persona humana que fue que la sociedad le pagó los bienes personales, es 05. 0,5. Y esa persona que, que fue el sustituto, digamos, ¿cómo graba el resto de los bienes? ¿Sería por la tabla común? ¿Sería así? Sí, esa persona, sí, sí, sí. Sí, sí. Lo otro viene, lo declara con la tabla común. O sea, cuando pone, por ejemplo, en su declaración jurada, acciones de Telecom, pone no computable, porque ya sabe que lo va a pagar la sociedad. La me denuncia, pero no declara nada. Cero, Perfecto, digamos. ¿Sí? perfecto. Gracias, Bueno, profesor. no hay problema. Miren, ahora nosotros estamos acá, inmueble rural. Ya pusimos inmueble rural. Perfecto. Uno. Entonces, Hacienda vacuna. Resulta que la Hacienda vacuna, vamos a salir un ratito, ya hacemos esta pregunta. Salgo de acá un segundo y ahora les pongo, ¿dónde está la Hacienda vacuna en el apunte? La Hacienda vacuna anda por ahí por el lado de la soja, de cuando se acuerdan que yo le expliqué lo de producto elaborado, producto que, bueno, normalmente la única parte que nos está pidiendo acá de Hacienda vacuna
Pues no voy a decir por ustedes, no le cuentan a los demás, pero esto no toman nunca. Pero igual lo que sí vamos a poner es qué nos está pidiendo acá el profesor. Por ejemplo, ustedes a veces estudian solo y dicen, bueno, Hacienda vacuna y se pone a poner todo. No, no, hay que poner solamente el método, mira, ahora les muestro. Pongamos Hacienda. No, pero vamos a Hacienda. Ahí está. Hacienda vacuna, acá mire, tenemos todo esto de Hacienda vacuna, Hacienda bovina, ovina y porcina, el costo estimativo por revaluación anual. Bueno, y ahí está todo explicado. El costo estimativo por revaluación anual. Pero lo único que hay que acá sería o sea, lo único que habría que anotar nosotros con la evaluación es que se aplica el costo estimativo por revaluación anual. No hay que explicarlo. El costo estimativo por revaluación anual tiene tres partes. Cómo se calcula y después qué pasa si no hay venta, o sea, se tiene en cuenta las ventas y si no hay venta, todo lo que pasa con respecto a, si no hay venta, es parecido al precio que habíamos visto, o sea, parecido en el sentido que hay tres opciones, cuando vimos esto de producto elaborado, producto en curso de elaboración, producto de reventa. Pero no lo toman, ninguno de los dos profes está tomando eso. Lo que sí, el método que se utiliza, que es el que está preguntando ahí, es más, él lo pregunta para que nadie lo conteste, porque pero estoy seguro. Acá donde dice Hacienda vacuna, entonces se aplica el método. Este método nosotros vamos a poner solamente el nombre, después si puedo explicárselo también, ahí tiene, quería ver si estaba con ejemplo. Pero no está con ejemplo, sino tengo que, se aplica el método. Se llama, yo lo voy a poner como le dicen en la USA, se van a acordar más, que es CERA, el método CERA, que significa costo, no está mal si lo dicen también acá, ¿no? Estimativo por revaluación anual. Ahí está. Así se evalúa la hacienda vacuna. O sea, siempre lo que él quiere en esta pregunta es que si ustedes saben que cuando hay explotación unipersonal, el activo se evalúa de acuerdo a lo que establece la norma de impuesto a la ganancia. Después dice, camioneta comprada con un crédito, miren acá, un pijoteo. Camioneta comprada por un crédito prendario, posee deuda a la fecha. ¿Sí? Entonces acá es muy profunda la pregunta. Está hecha para que le pifien en serio. Qué estupidez. Camioneta. Entonces ese era valor residual actualizado. Porque la deuda en bienes personales, si la camioneta fuera, por ejemplo, de nosotros como contribuyente, la deuda no se considera, recuerden, porque es bienes personales. Pero acá, como se aplica el método de la ganancia, entonces acá abajo le ponemos deuda de la camioneta, se registra el saldo al 31 del 12 en el pasivo de la explotación unipersonal. Pongamos el nombre. Esta es nueva, esta no la hice nunca. Es la primera vez que la estoy haciendo con ustedes. Unipersonal. O sea que si preguntara, capaz que pregunta esta. Pero qué mal la persona. Bien. Después dice, crédito por venta. Bueno, ese es más fácil porque ese ya lo vimos, igual lo voy a poner, por supuesto. Recuerden que si esto fuese la persona
humana, yo le había comentado, usted saca una camioneta a 12 cuotas y la compran ahora en julio, y Che dice, pero yo estoy pagando, no tiene que declarar el valor de la camioneta como activo, no le puedo restar la deuda, pero ese sí, la camioneta es mía particular, no si está afectada a una explotación unipersonal. Y los créditos son, recuerden, saldo al 31 del 12. Siempre al 31 del 12. O sea, ahí tendríamos la respuesta de esto. Pero lo de la hacienda y de la camioneta con la deuda, eso... Luis, en el Sí, tema de los créditos también tendría ese saldo al cierre más los intereses de vengado. no, saldo al 31 del 12, ese para el plazo fijo. Ahí Bien, dice saldo al 31 del 12 nomás dice. O sea, claro, pero ahí estarían, si me preguntas si entran, sí, porque serían intereses de vengado y no cobrado todo lo que te deben. Todo lo bien. que te deben tenía que poner El ahí. tema de la camioneta ahí, si pasan los 5 años, valor cero, no iría. Acá también sí, si vos estás haciendo un ejercicio, sí, porque por más que el bien te ha afectado a una explotación personal, se aplica la misma, siempre y cuando ese sea el criterio de imputación. Recordate que la amortización de los vehículos y de todos los otros bienes depende de la empresa. Si aplica el criterio contable, sí tendría que poner cero de valor residual. Ah, bien, bien, bárbaro. Bien, pero recuerden, acá es importante que esta es pregunta trampa. ¿Por qué? Porque yo, si evalúo con la ley de bienes personales, esta respuesta cambia. Yo me tengo que acordar que si me están preguntando de la explotación personal, yo al activo le puedo restar el pasivo y se imputa, por eso dice acá, se tributa por la diferencia de activo y pasivo siempre que el activo sea mayor que el pasivo. ¿Por qué eso? Porque acá ya estamos trabajando dentro de una de las cuentas que irían en bienes personales, estamos trabajando con la ley de impuesto a la ganancia. Eso lo hace diferente a esto. Bien, acá guardamos esta. Ahí lo dejamos. Bueno, y... A ver, voy para ahí. Bien, bien, bien. Y entonces ahí, ahí dejamos. Y mañana, entonces yo le voy a pasar uno de los finales que yo le voy a dar para que vean. Pero normalmente no... los termino armando yo, no hay ningún problema. Y ahí seguimos con bienes personales. Y así entonces, ya le estoy mezclando las dos. Hoy se hizo un poquito largo lo de ganancia porque yo creo que es el último tema que vemos de Ale, ya no hay más que ver, pues estuve buscando. Y bueno, ahora nos queda ampliar un poco de conocimiento sobre impuesto a la ganancia y bienes personales, pero ahora ya estas clases yo le voy a mezclar. No vamos a hablar exclusivamente de bienes, exclusivamente de ganancias, sino vamos a empezar a entrenar cómo se juega, o sea, cómo es el examen mezclado. Entonces estos 3 días que quedan como estudiar mezclado. Así que yo ahora le paso entonces el de Ale todo completo. Este que hicimos de bienes personales no, porque hicimos una sola. Mañana ya les vuelvo a subir lo de bienes personales. Así que nos estamos viendo mañana. Que estén bien. Listo, profe. Chao. Chao, hasta luego. Que anden lindo.